Ya muchachos, bien, ahí empecé con la grabación, aguantó la señal del teléfono, así que bueno, nos salvamos. Bien, esta última parte tiene que ver con este método relativo al proceso de planeación de proyectos, en la cual vamos a ver otra técnica de planificación, la cual es ya un tanto más compleja que las anteriores, dado que esta ya incluye probabilidades. ¿Ya? En esta ocasión vamos a nombrar, ¿cierto?, los principales métodos que serían el método PERT, el método HERT y el método de simulación. Ya, estos tres métodos son métodos de planificación probabilísticos. Nos centraremos nosotros solamente en el primero. Este tipo de métodos se aplican a proyectos que poseen gran incertidumbre en relación a la duración de las diferentes actividades a desarrollar. O sea, no se tiene con certeza la duración de la actividad, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar con tres tipos de tiempos. Ya eso lo vamos a tener que internalizar y poco a poco ir aplicando este método, ¿ya? Bueno, por ejemplo, este tipo de planificación o técnica, ¿cierto? Se aplica a proyectos de gran envergadura, ¿ya? Bueno, aquí, entre paréntesis dice megaproyectos. También es considerado para proyectos con tecnología avanzada, proyectos de investigación, proyectos que son ya más complejos o incluso inestables, ¿ya? En el sentido en donde se desarrollan. Como objetivos está el identificar las actividades de un programa que representa los mayores riesgos. Identificar también el impacto que tiene en el largo plazo todas las actividades que componen el proyecto. Determinar la naturaleza de la influencia del programa de varias actividades y determinar métodos para mitigar la exposición del programa a estos riesgos. ¿Ya? Bueno, esos son como los objetivos principales. El método probabilístico, entonces, PERT, viene de las siglas Program Evaluation Review Technique. ¿Ya? Este método es apropiado para proyectos que cuentan con actividades que están sujetas a una considerable posibilidad de variación. Entonces no se tiene un, un número en base a los días de desarrollo de la actividad. Existe entonces una alta incertidumbre respecto a las duraciones individuales de las actividades y por ende también de la duración global del proyecto. La incertidumbre de una actividad puede ser modelada por medio de un gráfico que va a relacionar la experiencia disponible en la ejecución de dicha actividad medida por la frecuencia de la ocurrencia de una duración determinada. Bueno, de esta forma es posible obtener entonces una distribución de la duración de una actividad, ya tal como se muestra en este gráfico. A partir de esta distribución se puede obtener una distribución de probabilidades continua, tal como se muestra en este gráfico, ¿cierto? Ya, bueno. ¿Qué es lo que dice? Que en el eje de las X está la duración de la actividad, ¿cierto? Podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
pero esto es para una sola actividad, ¿ya? Entonces, la actividad A, que se desarrolló en distintos proyectos, tuvo esta frecuencia de desarrollo, ya 1, 2, 5, 7, 8. Ya, ¿qué significa? Que aquí de todas las muestras, ¿cierto? Podríamos decir que esta es la que más se repite y se repitió 8 veces, ¿ya? Ese es como a modo de ejemplo. Entonces, para una actividad necesitan que se haya desarrollado en demasiados proyectos. Y esto, en realidad, uno no dispone de esta información, ¿ya? Por eso, vamos a borrar esto al tiro. Por eso es que se creó 3 tiempos que son distintos: un tiempo optimista, un tiempo más probable y un tiempo pesimista, ¿ya? Para evitar toda esta cantidad de datos que necesitamos para estimar de forma cierta la duración de una actividad. Entonces aquí muestra de forma puntual en base a las barras, y de forma continua, si uno une todos los datos, podemos obtener una frecuencia como se ve en esta curva. Ya es casi una distribución normal. Entonces, como les adelantaba, generalmente no es posible contar con toda esta información para llevar a cabo la distribución de probabilidades que se mostró de todas las actividades de la construcción. Por ello, vamos a usar aproximaciones teóricas para dicho efecto. Para poder comprender, ¿cierto?, la forma en que opera este método, necesitamos tener claro algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cómo funciona la probabilidad correspondientes a la caracterización de una distribución empírica. Ya hay distintos tipos de distribuciones, los cuales pueden ser, eh, yo me acuerdo de la T-Student, me acuerdo de la distribución Chi, ya. Entonces hay distintos tipos de distribuciones, no solamente como la que se ve en este gráfico, ya que esta es más o menos una distribución normal, sino que tenemos distintas distribuciones. Por ejemplo, los datos se concentran en un principio y después baja, baja, baja y hace esto. Ya, ese es otro tipo de distribución. O al revés, esto empieza a subir, hay un pic por acá, así. Ese es otro tipo de distribución, ¿ya? Sin embargo, nosotros vamos a ocupar la que más o menos se vio ahí en el gráfico, que tiene una distribución así, ¿ya? Y esta es la distribución normal. Bien. Bueno, los conceptos que nosotros necesitamos tener claros son la media aritmética, que no es más que el promedio, la desviación estándar y la varianza. Bueno, la media aritmética corresponde a una medida de tendencia central de una distribución. Entonces, se toman todos los datos, ya desde en este caso desde T1 hasta T sub n, y se divide por n, que sería la cantidad de datos. Y ahí obtendremos un valor. Este valor va a ser el promedio. Después tendríamos la desviación estándar.
lo cual corresponde a la medida de la variabilidad de la distribución. Ya lo que mide es cuánto se aleja el dato en particular del promedio. ¿Ya? Por eso se hace una diferencia, bueno, se eleva al cuadrado cada uno de los datos y posteriormente se divide por n. El valor que se obtenga se saca la raíz cuadrada y obtendríamos la desviación estándar. La varianza corresponde a una medida de la dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Se calcula como la suma de todos los residuos al cuadrado dividido por el total de las observaciones. Ya, si se fijan, es el interior de la desviación estándar, ya de lo que hay en esta raíz. Entonces, la forma de relacionarlo es por medio de esta pequeña ecuación, en donde la desviación estándar se eleva al cuadrado y obtendríamos nosotros la varianza. ¿Ya? Bueno, lo que representa corresponde a la dispersión de los datos. ¿Ya? Qué tan unidos estén en torno, por ejemplo, a una recta. ¿Ya? Podríamos tener algo así. Todos los datos en torno a esa línea, ¿cierto? Esta recta. Ya significa que la dispersión en este caso sería baja. Pero si tenemos esta situación, ya por ejemplo de referencia ponemos esta recta, tenemos datos por acá y tenemos datos por acá, ya la dispersión evidentemente no es la misma y en este caso tendríamos una dispersión muy amplia, ya. Entonces este valor va a aumentar. Bien, a grandes rasgos, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces, teniendo claros estos tres conceptos, la media aritmética, la desviación estándar y la varianza, podemos ya ir entrando a este método probabilístico, ¿ya? Bueno, con el fin de llegar a este método es que yo puse harto énfasis en el diagrama de flechas, ¿ya? Dado que comparte muchas similitudes con el método del camino crítico y, bueno, en menor grado, con el método de precedencia. Sin embargo, se usa de todas formas una malla. ¿Ya? Este sistema considera tres duraciones por cada una de las actividades, las cuales son conocidas como la duración optimista, la duración pesimista y la duración más probable. La duración optimista es aquella que se realiza en condiciones muy favorables y ahí eventualmente va a identificar el menor tiempo de desarrollo. Esta duración corresponde a aquella que solo podría mejorarse una cada 20 veces si la actividad pudiera realizarse de forma repetida bajo las mismas condiciones. Ya bueno, eso tiene que ver más que todo este enunciado con que uno ocupa por ahí un 5%, ya uno se mueve en base a la duración optimista. Si tenemos esta distribución, uno se mueve hasta este rango, ya, y el 5% de los datos es el que escapa de estimación. Está en este caso también la duración pesimista, que es aquella duración, perdón, es aquella estimación que tendría
una actividad si ésta fuera ejecutada en condiciones muy desfavorables. Ya, eventualmente es la antagonista a la otra y es el mayor tiempo que puede tomar el desarrollo de una actividad. Esta duración entonces va a corresponder a aquella que solo podría ser excedida una cada 20 veces si la actividad pudiera realizarse de forma repetida bajo las mismas condiciones. Y este enunciado, este último párrafo, tiene que ver un poco con la distribución que se lleva a cabo, que en este caso sería una distribución de tipo normal. Y tenemos la duración más probable, que está identificada por T sub m, la cual será aquella actividad que se desarrolla en condiciones normales y con recursos normales corresponde entonces a la duración que tiene la mayor probabilidad de lograrse. Ya en este caso, la moda. ¿A qué se refiere con la moda? Que si tuviésemos nosotros una distribución como la que les compartí en el gráfico que vimos en la moda correspondería a la duración de 5 días, ya en base a este gráfico. Ya, la moda tiene que ver con el dato que más se repite. Eso es, simplemente. Bien, tenemos entonces estas tres duraciones: la pesimista, la optimista y la más probable. Bien, aquí un poco explica dónde están ubicados cada uno de estos tiempos que se van a estimar en base a esta función o esta distribución de probabilidades que es de tipo normal. Entonces, tenemos el tiempo optimista, el tiempo pesimista y el tiempo más probable. Ya con estos tres tiempos, estos tres datos, nosotros vamos a poder estimar cuál es el tiempo que efectivamente demora la actividad, ya que va a ser T sub E. Bueno, la forma de cálculo va a ser tal cual como se explica acá, en donde se suma el tiempo optimista 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, y todo ello se divide por 6. Bien, también hay otra aproximación que se usa en este método, la cual tiene que ver con la desviación estándar, donde se hace una diferencia entre el tiempo pesimista menos el tiempo optimista, y esto se divide por 3.2. Bien, bueno, pero eso es adelantarme un poquito de la jugada, ¿ya? Bueno, este método PERT asume entonces que la duración pesimista y la duración optimista están separadas por 6 desviaciones estándar. Entonces, si nos vamos al gráfico anterior, la diferencia entre este valor y este de acá son 6 desviaciones estándar. Ya, ¿a qué alude esto? A que abarca un gran porcentaje del área de esta distribución normal. ¿Ya? Bien. Bueno, también supone
que las estimaciones extremas son mejoradas o excedidas en tan solo un 5% de los casos, ¿ya? Que es lo que pasa en los extremos, ¿ya? Este 5% de los casos está acá, y el otro 5% de los casos está acá, ¿ya? Entonces, estos son los casos que se escapan de, digámoslo así, el promedio, ¿ya? Por eso decía el enunciado que podía ser mejorado en un caso dentro de 20 que ya estaban considerados. Estudios permiten definir un estimador apropiado al considerar el rango entre la duración pesimista y optimista, la cual es igual a 3,2 desviaciones estándar, ya que tiene que ver con esto, con esta aproximación. ¿Ya? Ojo que es una aproximación. Entonces, este método va a definir la desviación estándar como la diferencia entre los tiempos más probables, o sea, perdón, el tiempo pesimista menos el tiempo optimista, y esto lo divide por 3,2. ¿Ya? Y si se recuerdan, la varianza era igual a la desviación estándar al cuadrado, es lo que se presenta acá. Ya también se usa una aproximación. Bueno, ¿por qué se usa así? Porque necesitamos nosotros obtener estos datos en base a cada una de las actividades que están involucradas en el desarrollo, ¿cierto?, del proyecto. Y por último, el estimador, llamado estimador PERT, para la duración esperada, estaría definido por el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista. Ya, ojo con este tiempo. Ya al final estos tiempos son los que se van empleando. Ya los tiempos estimados, digámoslo así. Para obtener valores confiables es necesario que se cumplan algunas condiciones, tales como la independencia entre las actividades. Ya significa que eventualmente no pueden estar ligadas. Independencia significa que al desarrollarse una y al terminarse, ¿cierto?, me va a dar paso a la otra. Ya, a eso se refiere con independencia. Hay algunas actividades que están muy ligadas, que se pueden hacer mientras se desarrolla la otra, pero no es como la relación concurrente, sino que están ligadas de tal forma que se puede desarrollar una sobre la otra, ¿ya? Así que esa situación no se puede dar y tienen que ser independientes, tal como lo hemos ido viendo en el diagrama de flechas, ya que se desarrolla una actividad y posteriormente se van desarrollando las siguientes, ¿ya? Segundo, las estimaciones no deben ser influenciadas por el tiempo disponible para completar el proyecto. Tercero, hay que tener claro que los tiempos optimista, pesimista y más probable son solo estimaciones y no deben considerarse como compromiso de programación. No se deben incluir contingencias que sean de eventos altamente improbables, por ejemplo, de un terremoto, incendio o inundaciones. Ya eso no es posible incluirlo en ninguna programación.
Sí podrían incluirse contingencias por eventos previsibles, por ejemplo, del clima. Ya no sé, pues si en algún momento eventual va a llover. Ya, por ejemplo. Para desarrollar una malla PERT se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, hay que calcular la desviación estándar y también el tiempo esperado para cada una de las actividades. Ya. Después de esto, hay que determinar el camino crítico de la malla, el cual va a estar basado en la duración esperada de las actividades. ¿Ya? Entonces necesitamos estos dos cálculos previos. Tercero, vamos a calcular la duración esperada del proyecto, que va a estar definida por T mayúscula, y también la varianza del proyecto, que va a estar definido por B sub T. Ya, ojo que hay muchos cálculos más que desarrollar. Ya, así que ojo con eso. Bueno, todos los T sub E I que aparecen acá van a corresponder a el tiempo que se estimó para la actividad de una actividad en particular. Ya, por ejemplo, si tuviese yo este pequeño diagrama, ya en donde está A, B y C, para cada uno de estas actividades yo voy a tener una probabilidad, perdón, una desviación estándar aproximada, que va a estar definida por valor S. Voy a tener un S y también voy a tener un T sub E, que sería el estimador. Entonces cada uno de estos, si la ruta crítica fuera, en este caso, A, B, tendría yo que sumar todos los tiempos estimados de la ruta crítica definida, en este caso T sub E de A más T sub E de B. Y ahí obtendría yo el valor de T, que sería la duración esperada, pero del proyecto completo, ¿ya? En base a una ruta crítica. Bueno, y así también se puede calcular en base a las desviaciones estándar, que al sumarlas y elevarlas al cuadrado vamos a obtener las varianzas. Entonces, por eso dice abajo que donde T sub EI va a corresponder a las duraciones esperadas de el I, se refiere a cada una de las actividades, pero críticas. ¿Ya? De la misma forma que las desviaciones estándar, que dice S sub TI, sería la desviación estándar de cada una de las actividades que conforman el camino crítico. Bueno, el cuarto enunciado dice, asume que el camino crítico consiste en un número suficiente de actividades, de modo que uno puede aplicar el teorema central del límite. Este establece que se puede definir una distribución de t aproximadamente normal con un promedio de todos los tiempos estimados, ¿cierto? De todas las duraciones, todos estos tiempos estimados, y también de las varianzas. Bueno, este
Este supuesto nos va a permitir sumar cada uno de estos valores. Ya a eso básicamente apunta. Por lo tanto, la suma de las medias es la media de la suma y la suma de las varianzas es la varianza de la suma. Ya solo se refiere a eso. Finalmente, la distribución de t será una distribución normal con media t, que será el tiempo del proyecto, y varianza b sub t, que será la varianza del proyecto también. Y ahí aquí está un poco lo que concierne a la diferencia de considerar dos desviaciones estándar, 4 o 6. Ya, si nosotros tenemos t sub e como la duración esperada, al definir una varianza, perdón, una desviación estándar hacia cada costado, solamente estaríamos cubriendo el 68% del área de la distribución normal. Ya al considerar 4, estaríamos cubriendo el 95% del área, y si consideramos 6, estaríamos considerando casi el 100% de la distribución. ¿Ya? Bien. Es posible entonces determinar una probabilidad del proyecto que se termine dentro de un plazo determinado. Para ello se debe hacer una transformación en la cual z nos va a permitir obtener una probabilidad. ¿Ya? Bien, este z va a corresponder a la diferencia entre la duración deseada, que este es un dato que nosotros tenemos que ir proveyendo a esta ecuación, la duración estimada del proyecto, que va a ser T mayúscula, dividida por la desviación estándar del camino crítico. ¿Ya? Bien. Este dato es importante, esta ecuación es importante que la sepan, porque nos va a permitir obtener la probabilidad de que el tiempo que yo estoy diciendo que se va a demorar el proyecto, que va a ser de la duración deseada, efectivamente se cumpla. Z entonces va a ser una variable normalizada que se distribuye en una distribución normal que va de 0 a 1. D va a corresponder a la duración deseada y sigma sub t va a ser la desviación estándar del camino crítico. Bien, aquí explica un poco la probabilidad que hay de que ocurra en base a una duración deseada. Ya aquí dice la probabilidad de que t sea menor o igual a la duración deseada es todo esto que se comparte acá. ¿Ya? Y aquí vamos a obtener nosotros una probabilidad, y esta probabilidad la podríamos nosotros pasar incluso a un porcentaje para que sea más claro en su lectura. Al hacer la transformación, se puede calcular la probabilidad de terminar el proyecto en un plazo establecido utilizando una tabla de distribución normal como la siguiente. Ya, entonces, tenemos aquí Z, los distintos valores que se pueden obtener. Ya en este caso está tabulado desde -3
hasta 3. ¿Ya? Y por ejemplo, vamos a inferir si z fuese igual a menos 1,1, por ejemplo. Si z resulta menos 1,1, entonces la probabilidad de z va a ser igual a menos 1,1, 0,1357. 0,1357. ¿Ya? ¿Qué significa? Que tengo un 13%, casi un 14%. Uf, qué mal es. Un 13%, en este caso, 57, de que efectivamente se cumpla el tiempo que yo estimé en Z. ¿Ya? Porque recuerden que Z es igual a D menos el tiempo partido por sigma T. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy variando va a ser el valor de D. Si dije que si D es igual, no sé, estimé yo que se iba a desarrollar el proyecto en 10 días, ya me resultó este Z, la probabilidad de que el proyecto demore 10 días es de un 13,57%. Ya. Otro caso, a ver si considero un D, por ejemplo, de una duración deseada de, por decir cualquier tontera, 12 días, y con este valor obtengo que Z es igual a ver a 0,8, ya veamos. Si consideré que la duración deseada es de 12 días y me resultó un Z de 0,8, eso va a significar que la probabilidad en este caso va a ser 0,7881. 7881, o sea, casi un 79% de que efectivamente ocurra. 78,8. Y ahí eso es por ciento. Entonces, si yo dije que la duración iba a ser de 12 días y obtuve un Z de 0,8, la probabilidad que representa este valor es de un 78,8%. ¿Qué significa? Que tengo un 78,8% de posibilidades de que este tiempo que yo al final estimé efectivamente ocurra. Ya, entonces en este primer caso, en donde D era 10 y obtuvimos 13%, es muy poco probable, ¿cierto? Difícilmente se cumpla en este plazo. Sin embargo, sí podría cumplirse en 12 días, dado que el porcentaje o la probabilidad es mucho mayor. Ya hay, por ejemplo, si D, que sería la duración deseada, yo coloco, no sé, digamos 15 días,
y obtengo un Z igual a 1.7, si Z al final es 1.7, la probabilidad en este caso va a ser 0,9554. 0,9554. Lo cual significa que aproximadamente tengo un 95% de posibilidades de que este tiempo que yo estimé de los 15 días se cumpla. Ya, bueno. Así se va jugando entonces con este tipo de probabilidades. ¿Ya? Lo que sí vamos a tener que aprender a usar es esta tabla, ya en la cual van a aparecer distintos valores, y en base a esos valores yo voy a obtener una probabilidad dada la distribución normal que consideramos anteriormente. ¿Ya? Así que a eso se refiere. Bien. Dentro de lo más importante que debemos considerar será la media aritmética, ¿cierto? En primera instancia, la desviación estándar, la varianza, ya estos tres conceptos que se ocupan en estadística. Tenemos el estimador, ¿cierto? El estimador del tiempo, que sería el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista. Después de sumar todos estos tiempos, yo divido 6 y obtengo el tiempo esperado. También es importante esta aproximación de la desviación estándar, que realiza la diferencia del tiempo pesimista menos el optimista dividido por 3,2, y la varianza se ocupa al elevar al cuadrado dicho resultado. El tiempo importante, bueno, el tiempo T, que sería el tiempo del proyecto, y B sub T, que sería la varianza del proyecto también. Y por último este Z, en el que dice que se calcula por medio de la diferencia entre la duración deseada y la duración del proyecto estimada, siendo D menos T dividido por la desviación estándar del camino crítico. Ya, ojo con estos datos. Bien. Bueno, estos son los primeros conceptos relativos a este método llamado PERT. Ya dejemos esta primera etapa hasta acá, y en el segundo bloque vamos a ver un ejemplo de este concepto, ya un ejemplo bien pequeño, ya digámoslo así. Posteriormente vamos a desarrollar algunos que son más complejos, ¿cierto? Y que eventualmente tienen muchos más cálculos asociados. Dejemos hasta acá la grabación de esta primera parte.